Es un agrado poder contar con la participación de ustedes en esta interesante eh, propuesta y charla. Queremos agradecer la participación, por supuesto la convocatoria, y que Freddy haya aceptado la invitación para estar en este lugar. Vamos a hacer una pequeña introducción previa a este prolífico y encantador arquitecto. Freddy Mamani es un ingeniero, albañil y arquitecto boliviano, reconocido por su trabajo que integra virtuosamente colores, tramas y elementos geométricos de distintas culturas del Tiahuanaco. Ha construido más de 60 obras, hay muchas que están aún en proceso. Su obra más que nada nos invita a reflexionar y a poder trascender de alguna manera más allá de la academia a través de la resignificación de lo propio del habitar cultural y los significados de las culturas andinas. Logra con mucho éxito traducir, interpretar elementos de una esfera particular a una esfera cultural y nos enseña otros saberes de la arquitectura, formal de la arquitectura y también de la esfera humana, que creo que es sumamente importante. Como asignatura, este enfoque y esta especial perspectiva nos ayuda a ahondar, a conocer y aprender, por sobre todas las cosas, sobre nuevas formas más allá de lo ya experimentado, y por eso estamos sumamente agradecidos por contar contigo, Freddy. Como equipo nos sentimos muy contentos y estoy segura que nuestros estudiantes y colegas también así lo sienten. Así que dejamos con ustedes a nuestro arquitecto Freddy. Adelante. Bueno, muy, muy buenas tardes a todos, a todo el equipo que me han invitado, Camila en especial, y pues agradecer a todos los participantes que nos están viendo en pantalla. Bueno, quiero más que todo agradecer a todos los jóvenes y las señoritas que están participando en pantalla. Bueno, antes que nada quiero presentarme, ¿no?, a todos ustedes. Yo soy el arquitecto Freddy Mamani Silvestre, soy el creador de la arquitectura neoandina en la ciudad de El Alto, Bolivia. Para todos los que no conocen El Alto, les voy a describir un poco, ¿no? La ciudad del Alto pues está más o menos a una altura de 4.070 a 4.100 metros sobre el nivel del mar, y además es una ciudad muy joven que apenas tiene 35 años de vida, y sorprendentemente se puede decir que es la ciudad, la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Y estoy seguro, puedo decir también que es la ciudad conformada de migrantes del campo a la ciudad. Ya generalmente sus casas que han empezado a construir desde un inicio ha sido, digamos, una réplica del campo a lo urbano, ¿no? Entonces, como estoy realizando la arquitectura neoandina, técnicamente o académicamente llamado neoandina, y artísticamente también llamado los cholets, ¿no? Término que ya tenemos patentado, ¿no?, para cuestiones artísticas. Y lo que yo estoy tratando de plasmar esta arquitectura, o estoy plasmando en la ciudad del Alto con más de 70 obras o algo más de 100 obras sumadas a nivel nacional e internacional. Tengo más de 100 obras en algo más de 10 décadas, ¿no? Entonces, o de una década, perdón, donde esta arquitectura hace de que rescato dos elementos muy esenciales, como es Tiahuanaco, que Tiahuanaco está más o menos a la cabecera de la ciudad del Alto, más o menos a unos 60 kilómetros, donde lo veo muy olvidada, ¿no?, por la sociedad, y más que todo por la academia.
y pues se dice que es de hace 2000 años antes de Cristo, y más o menos se encuentra estas ruinas en más o menos de 5 kilómetros cuadrados, pero por el momento se ve una pequeña dimensión, ¿no? Y lo demás falta por descubrir. Y se dice también que más o menos tenía una población de 40.000 habitantes. Estos elementos de las ruinas de Tiahuanaco y los tejidos ancestrales hacen de la arquitectura neoandina. Bueno, tengo un concepto un poco más académico donde la combinación de la arquitectura y la cultura ancestral, profundamente inspirada sobre la cosmovisión andina, son posibilidades de un diseño coordinado a través de la tecnología, la cual es una motivación muy interesante y un reto en incluir las diferentes imágenes, proyectos relacionadas a una arquitectura neoandino y proyectar como un tema de diseño a lo boliviano y sobre todo a lo alteño. Conceptos nuevos para nuestro país, pero además es un desarrollo o se puede desarrollar por otros, ¿no? Pretende clarificar de una manera reflexiva la significación de los proyectos en sus aspectos técnicos, estéticos, ancestrales y además sociales. Quiero comentarles un poco para empezar esta exposición. Muchos siempre me preguntan y me dicen, mira, Freddy ha nacido, qué sé yo, en el área urbano y ha tratado de transformar una ciudad o está transformando una ciudad. Mira, el lugar que yo he nacido es donde están viendo. Yo he nacido ahí, ahí me están viendo, esa es mi casita donde yo he nacido. Y bueno, pues yo desde este lugar iba a la escuela en esos tiempos 1 hora a pie. O sea, yo me iba a las 6:30 de la mañana más o menos para llegar a las 8 de la mañana a mi escuelita, ¿no? Donde pues tenías que ir en caminata con tu fiambre, todo esto. Esto les comento más que todo para que los jóvenes valoren lo que sus padres hay veces lo hacen hasta lo imposible para poder ver a sus hijos profesionales, ¿no? Entonces, pues yo caminaba así y de regreso hacía lo mismo por la tarde, o sea, la escuela era todo el día en esos tiempos y tenías que regresar 1 hora a pie y tenías que llegar a las 7, 8 de la noche más o menos. Bueno, siempre yo de niño soñaba, siempre jugaba construyendo carretera en esos cerros, jugando, construyendo ciudadelas, túneles, plantando arbolitos, qué sé yo. Siempre me gustaba subir a la punta, ¿no? Y a la punta del cerro y tenía muchos sueños hacia el futuro, ¿no? Cuando sea grande, tengo que ser algo, siempre soñaba. Y bueno, pasó lo de infancia y empecé a migrar a la ciudad del Alto. Como ven, la ciudad del Alto está rodeada de montañas, es color ocre, polvoriento, tiene un clima bastante frígido. Y a principio, cuando estaba iniciándose como ciudad, estaba construido construcciones de adobe, de barro comprimido, era todo color ocre. Después ha cambiado a la era del ladrillo. Como ven, una construcción mía que alrededor están puro color ocre, digamos, edificaciones hechos de ladrillo, pero después estamos ya transformando la ciudad del Alto, introduciendo algo más de color. Bueno, esto es, por ejemplo, una ruina llamado La Chacana, la cruz andina, tallada en las ruinas de Tiahuanaco. Estos elementos han hecho de que cambie, ¿no? O sea, me han dado esa imaginación amplia para poder plasmar una nueva tendencia arquitectónica. Por ejemplo, aquí vemos unos elementos en zigzag, ¿no? Que también tienen bastante significado ancestral. Y bueno, vemos las vasijas tiahuanacotas, elementos fusionados ya en figuras geométricas y también textiles
de la cruz andina llevados más o menos a una forma continua, ¿no? Y luego los colores ancestrales, por ejemplo, el aguayo, las mujeres de pollera acá en Bolivia siempre utilizan estos textiles, por ejemplo, el aguayo, los varones llevan los ponchos, los chulos, las chuspas, o sea, son textiles ancestrales, ¿no? Y ahí vemos una obra ya más o menos fusionado con elementos geométricos de Tiahuanaco, ya en lo estructural, qué sé yo, en obra gruesa, por ejemplo, todos estos elementos de la cruz andina fusionada, encima de ese portón lleva la cruz andina, un medio círculo, encima llevan los círculos, que también significan el signo de la eternidad, ¿no? Que no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces ahí vemos los círculos, pero en toda esta construcción vemos en la parte frontal de la fachada un búho, ¿no? Si se dan cuenta, si desglosamos, por ejemplo, acá vemos los ojos, ¿no? Entonces es una especie de ese animal que está fusionado en todo este frontal, digamos, de esta edificación, y además está coronado igual con una chacana, y así sucesivamente vamos a ver muchas obras que hemos tratado de fusionar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el cóndor ya como emprendiendo un vuelo, qué sé yo, ¿no? Más o menos de esa forma. Entonces, todos estos elementos han hecho de una tendencia arquitectónica. Y además, todas mis ideas se van plasmando en obra. Es más, nosotros, para realizar todas estas edificaciones, pensamos, ¿no?, de que esta arquitectura siempre es dinámica. O sea, la arquitectura para mí es dinámica. ¿Ya? Y además tiene su propio ajayo, su propio espíritu de vida en función a los usuarios. Estas edificaciones no tienen que ser estáticos, no tienen que generar movimiento económico, y además tienen que ser autosostenibles económicamente, no tienen que ser autosustentables en el tiempo, incluso en función a la edad del propietario. ¿Esto qué significa? Que el propietario invierte y a futuro tiene que ser su banco, ¿ya? Donde tiene que generarlo, tiene que rentar al propietario. Vamos a hablar de funcionalidad. ¿Qué significa? Generalmente en la planta baja son tiendas, galerías comerciales, algunas veces parqueo, o cuando son bastante amplios estos terrenos, hacemos canchas o piscinas ya en la planta baja, o algunas veces encima de la planta, ¿no? Pero en una gran mayoría de estos edificios vienen a ser dos plantas o dos niveles encima, salones para actividades culturales, sociales, festivos. Y encima vienen los apartamentos también para arrendarlas, o bien los mismos propietarios lo dejan ya como una herencia a los hijos, ¿no? Donde se independizan los hijos a medida que pasa el tiempo. Y como vemos acá, una gran mayoría de estos edificios tienen sus salones, apartamentos. Y por último, están los llamados cholets, donde generalmente el propietario vive ahí encima. ¿Por qué vive ahí encima? Porque el propietario, como es uno, hay dos conceptos en esto, donde el propietario vive porque, como son migrantes del campo a la ciudad, cuando viven internados en un departamento, cerrados, digamos, no se sienten en ese confort adecuado. Entonces, el propietario generalmente tiene que vivir encima porque está más conectado a la naturaleza, al universo, y además tiene un espacio de acceso a la luz, ¿no? A la luz solar natural.
Y además, en las terrazas algunas veces lo hacemos, o por lo general tienen solarios, tienen su pasillero, o sea, una especie de patio más o menos, ¿no? Bueno, y los techos de las edificaciones están representados también a las montañas que tenemos alrededor, ¿no? Es un lenguaje natural, digamos. Y bueno, la ciudad, como ven, en los barrios, la diferencia de la ciudad del Alto, estos edificios están, son como lunares en la ciudad, ¿no? En diferentes lugares. Aquí no hay una zona selecta, digamos, de ricos, sino un señor migra del campo, se compra un lotecito y ahí construye. Y comparte además con la vecindad, con los parientes. Por ejemplo, se está cambiando bastante la ciudad del Alto. Por ejemplo, ahí ven a los alrededores, son casitas muy, muy, muy humildes y pues de aquí a un tiempo ya se va transformando, así como las obras vemos en la parte central. Ahí vemos, por ejemplo, una obra blanca donde también utilizamos elementos de la misma naturaleza que les he indicado y ha sido también un poquito complejo, digamos, buscar, encontrar una funcionalidad perfecta, ¿no? Hemos investigado, hemos innovado, nos hemos inventado incluso herramientas, ¿no? Para poder trabajar, para poder sacar este tipo de moldes. O sea, de todo lado tenías que buscar o hemos tenido que buscar formas de poder solucionar y que sea una arquitectura única, porque todas estas obras están hechas artesanalmente, ¿no? No tenemos maquinarias para poder moldearlas, todo esto, ¿no? Ahí como vemos, son elementos, por ejemplo, acá vemos una chacana casi completa o continua, digamos, de dos chacanas. Entonces son fusiones y además los relieves son de diferentes capas, ¿no? Vienen una, dos, tres, hasta cuatro capas. Son naves bastante gigantes en espacios quizás muy altos, digamos. Acá, por ejemplo, está construido esta obra sobre 500 metros cuadrados y tiene un espacio de altitud bastante elevada, estamos hablando algo de 6, 20 metros de altura más o menos, y es una cubierta bastante gigante, naves gigantes, molduras que son propias, ¿no? Son diseños propios, tiene un mezanine, son obras en blanca, ¿no? Por ejemplo, hay unos pilares donde representan elementos orgánicos de nuestra región. Entonces, yo creo es importante resaltar, poner en relevancia lo que es nuestro, porque realmente a mí no me gusta copiar arquitectura extranjera, porque nuestra sociedad es diferente y yo creo debemos acomodarnos a nuestra sociedad, a nuestra cultura, debemos estar más asociados a ella. Yo he visto la falencia en las universidades de que nos cargan más horarios, más materias para investigar arquitectura extranjera. Para mí sería interesante llevar a grandes rasgos como cultura general, digamos, pero lo que es nuestro es bastante, tenemos bastante riqueza, ¿no? Entonces podemos pelear de nivel a nivel. Yo creo no es, quizás es necesario, pero para mí que no es tan importante, digamos, qué sé yo no puedo ir a hacer estudios quizás en el extranjero, digamos, no he tenido esa posibilidad. Yo he estudiado en mi escuelita rural, he estudiado en mi colegio de la Ciudad del Alto, nocturno, he estudiado en mi universidad de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz, y he podido lograr muchas cosas. Hemos trascendido fronteras, hemos girado el mundo, que ha sido muy importante personalmente para mí, ¿no? Entonces, como ven, son elementos orgánicos que, que nos representan también, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos igual, son obras bastante magistrales y bastante gigantes, ¿no? Eh,
Esto es en obra blanca, pero a algunos no les gusta el color, a otros sí, pero no podemos llegar al gusto de todos, de ninguna manera. Pero ya más adelante vamos a ver esta misma obra en obras de color, ¿no? Ahí vemos ya transformado al color. La diferencia, ustedes pueden ver, ¿no? Esto es en obra blanca y esto es en obra ya de color. Entonces, estos colores, para poder llegar a estos colores, pues he estado, yo personalmente he vivido con el color, pese que he estado rodeado de ocre, pero mi madre me ha cargado en el aguayo, a mis hermanos menores he visto que mi madre ha cargado en aguayo. Nuestras autoridades originarias están constantemente con el color. No es una copia del folclore, nada, pero ha sido una coincidencia en esto, ¿no? También tenemos el folclore, tenemos otros espacios donde llevan el color, pero profundamente yo me he inspirado de los textiles, ¿no? Ahí vemos una obra concluida, incluso los pisos, ¿no? Jugamos con las cerámicas, ¿no? Con diferentes colores y acorde también al color del espacio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una obra gigante. También hemos dado algunos detalles en el piso, algo tiahuanacota, y yo lo veo como un ser vivo a esta obra, porque esta es la parte central de una cintura o de una cadera, qué sé yo. Está cubierto como una especie de faja en la cintura, con un tejido de colores, las columnas lo mismo, y ese abanico de colores, esa policromía de colores complementan, digamos, a todos estos pilares, estas columnas, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, yo creo esta arquitectura ha sido un potencial turístico en la ciudad del Alto. Tenemos recorridos turísticos que muchos turistas han visitado. Y es más, yo creo, aparte de, qué sé yo, causar una discusión en la academia, ha sido un aporte también no solo a la sociedad o al tema del embellecimiento urbano, ha sido un aporte a la academia, porque muchos estudiantes de diferentes continentes del mundo, de diferentes universidades del mundo, han venido a visitarnos a estas obras con sus docentes y además han venido igual profesionales, arquitectos, a hacer su maestría, su doctorado, no solo arquitectos, sino de otras profesiones. Y la verdad he quedado bastante impactado y bastante contento a la vez de aportar con todo esto. Y son obras que realmente no soñaba yo mismo hacer, ¿no? Pero les puedo decir también de que cada obra que yo he hecho no es igual a la otra. De las 100 obras que tengo, las 100 son diferentes. Y a mí no me gusta copiar. Solo yo voy a agarrar un papel y mi lápiz. Yo creo me basta eso para poder proyectar una obra como estas. Claro que sí es bastante complejo. Este tipo de obras yo voy plasmando más que todo lo que es la obra fina en mi misma obra. Yo considero que todos mis obreros son parte de mi equipo y a la vez son mis alumnos, donde ellos se han promocionado, han empezado de la nada, como yo era ayudante albañil, lo mismo, y ellos ahora son grandes contratistas. Yo no me avergüenzo de venir del campo, de haber empezado de ser albañil y ahora, mira, estamos peleando bastante y ha sido muy fácil llegar para mí al cima, pero es muy difícil mantenerse. Entonces, yo quisiera decir a todos los jóvenes, no se desanimen. Una excusa no puede ser la parte económica. Con tu propio esfuerzo, sacrificio y honradez, puedes lograr muchas cosas. Ahí vemos otra de las obras que es bastante visitado. Hemos hecho grandes películas con grandes artistas
mexicanos, han hecho artistas chilenos, no los recuerdo muy bien, pero están en el internet. Y bueno, pues a la vez hay que también diferenciar los materiales. A medida que ha ido pasando el tiempo, he ido aprendiendo muchas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas. Como un gran científico dijo, solo sé que nada sé. Es la verdad, ¿no? Pero siempre para adelante hay que llevar la humildad. Yo creo eso es lo más importante. Y a todos los que me están viendo, quisiera que visiten Bolivia, ¿no? Y muchas gracias. Eso sería mi exposición. Muchas gracias, Freddy. Fantástica la presentación. Ahora me gustaría dejar a nuestros colegas, no sé, Andrés, Alex, Juan Carlos, si les gustaría comentar algo. Alex. Bueno, agradecer a Freddy y a todo el público que tenemos, que son estudiantes, también gente de afuera. Freddy, es fantástico realmente lo que tú nos has mostrado hoy y desde dónde lo has mostrado también, que es muy importante para nosotros conocer a la persona detrás de la obra también. Y en ese sentido, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. De repente me gustaría saber alguna de esas aprendizajes que tú has tenido. O sea, ¿qué cosa, por ejemplo, tú pensabas que se podía hacer de una manera y al final la obra misma te mostró que era de otra manera, por ejemplo? ¿Hay algo que tú podrías decir al respecto? Bueno, no tanto, no he tenido muchos problemas. Sí, he tenido al principio, ¿no? En el tema de las alturas, en el tema de la ubicación de los espacios, en que las cosas tienen que estar adecuado en su lugar, acorde, digamos, al usuario, a la sociedad, porque todos estos edificios es más que todo uno para que gane dinero y para que siempre esté la gente de la calle, ¿no? O sea, contratando, visitando. Para el propietario apenas son una planta o dos plantas. Entonces, yo, por ejemplo, había calculado promedio tamaño, en promedio económicamente o en promedio de visitas, en un cholet más o menos, solo en el salón, por lo menos al año nos visitan 40,000 personas, ya, solo en el salón. Entonces, eso es muy grande. Sumadas las 100, si visitas las galerías, las canchas deportivas, los apartamentos, los parqueos, es una infinidad de personas. Entonces, yo creo que estamos aportando bastante en ese tema, pero qué sé yo estoy empezando recién, te cuento. O sea, pienso que estoy empezando recién. Ya estoy empezando del gateo estoy empezando ya a caminar, pero me falta mucho por recorrer. Me falta realizar obras públicas. Ahora estoy con una fuerza impresionante de meter un poquito con más fuerza en el tema de la hotelería. Yo creo eso va a ser una de las obras así, boom, digamos. Tenía que ser ya año pasado, pero cuestión de la pandemia nos ha arruinado. Pero ya de aquí a unos pocos meses ya nos vamos a estar enterando también de mi última obra. Excelente. Andrés Horn, ¿tenías una pregunta también? No sé si la quieres hacer ahora o más adelante. No, gracias Camila, gracias Freddy por tu exposición. Quisiese dar la palabra también a los asistentes y también que ellos puedan preguntarle las inquietudes que tengan a Freddy en cualquiera sea de los ámbitos y posteriormente quizás pueda intervenir algo. Gracias. Exacto. La primera pregunta es de OTR, Consejo de Monumentos Nacionales de la Araucanía. No sé si lo quieres decir o la leo en voz alta. Después está Kenia Torbisco. Bueno, OTR... Si me gusta la puedo leer, no sé. Sí, eso, mejor. Bueno, Freddy, en primer lugar, nuestras felicitaciones desde acá del sur de Chile por tu gran trabajo, tu gran trayectoria. Y quisiera preguntar, ¿cuál fue la enseñanza que te dejó tu primera obra? Porque de alguna manera esto es una secuencia
que tú has logrado perfeccionar técnicamente, desde el punto de vista plástico, artísticamente, y que la comunidad de alguna manera también fue asumiendo como propio, y eso yo creo que quizás es un principal mérito de tu obra. Pero la primera obra, ¿qué enseñanzas fue la que te dejó y que permitió de alguna manera esta evolución que hemos visto hoy día? Bueno, me ha, qué sé yo, me ha ayudado bastante, digamos, o más que todo, me ha dado una gran oportunidad, mi primera obra, porque yo recorría de ser albañil, de ser contratista, a ser profesional. Entonces, cuando yo he sido profesional, he empezado con esta mi primera obra, ¿no? Que gracias a un cliente emprendedor que viajaba a la China, también me dio esa oportunidad de dejarme y de darme libertad para poder plasmar esta obra. Y gracias a esta obra, pues he recorrido bastante e incluso hemos editado un libro, ¿no? El libro de Freddy Mamani, qué sé yo, con más de 51 obras en algo más de 10 años, ¿no? En esos tiempos. He empezado el 2002, he concluido en el 2005, pero aparte de darme la oportunidad, siempre tenía un concepto diferente de romper las reglas, los esquemas de la arquitectura, porque hay arquitectos que se han especializado, digamos, en el exterior o en nuestro propio, o en cada país, pero lo que han aprendido siempre tratan de inculcarnos, pero cada ser humano tenemos iniciativas, ambiciones diferentes. Entonces yo creo eso he tratado también de aprovechar, no siempre ser sumiso a lo que repite uno. Entonces, gracias a eso he tratado de hacer algo diferente y desde ese momento he sido premiado en un periódico, digamos, en unas 2 páginas llenas, mi obra ni bien acababa, y luego ha empezado a aparecer muchas obras y ahora tengo proyectos incluso en el exterior. Y, y bueno, pues eso ha sido cuando he empezado, pero enseñanzas sí he tenido muchas, porque yo venía de la práctica a la teoría y yo creo complementando todo eso ha sido muy importante para mí. No solo es importante estudiar, sino la parte práctica también, la parte técnica práctica es muy, muy, muy importante y gracias a eso estoy con bastantes proyectos, todo esto. Incluso como he salido de 3 carreras académicas, tengo compañeros que siempre están trabajando desde el escritorio y hace un poco muy bajo el trabajo, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, tengo bastante trabajo y eso hace de que hay veces tienes que sacrificarte, ¿no? Pero eso es lo que me gusta a mí. Me gusta estar en cancha, jugando, metiendo goles, o sea, construyendo más obras. Excelente. Gracias. Gracias, Cristian. Tenemos una pregunta de Kenia. No sé si la quieres decir tú o la leo. Pregunta, desde lo constructivo, ¿qué técnicas Materialidad utiliza para construir su arquitectura? Bueno, materiales, trato de aprovechar lo máximo posible materiales del lugar, ¿no? Por ejemplo, en la obra gruesa utilizamos agregados, el hierro importamos y en la obra fina generalmente una buena cantidad de yeso utilizamos, yeso y mano de obra local y también hay una variedad de materiales, ¿no? Y más que todo importados en la obra fina, ¿no? Hay, por ejemplo, la pintura ya es nacional, pero la cuestión de iluminación, vitrales, son importadas. Una gran mayoría viene de la China, ¿no? Las lámparas araña, por ejemplo, las cintas LED y materiales cerámicas o cerámicos también vienen del exterior y un 50% son también nacionales. Y
los colores, todo eso, en la cerámica, en la pintura, siempre hay que tratar de adecuar en función al color que estamos eligiendo. Pero les digo, un 50, 60% siempre son importadas para este tipo de edificios, más que todo en la obra acabada. Perfecto, gracias. Tomás Béjar, ¿quieres leer tu pregunta? Tomás es un alumno nuestro. Saludar primero que todo a don Freddy. Bueno, en el documental Cholet, que estuve mirando hace un rato, un arquitecto, que no recuerdo el nombre, catalogó su arquitectura con el término de fachadismos. Igual, bueno, no sé, pero personalmente lo tomé como una especie, no sé si de crítica o cómo desde el mundo de la academia es que se ve su arquitectura. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted eso que se ve su arquitectura desde ese ámbito? Bueno, mira, yo he sido bastante criticado de la academia, personalmente, y yo agradezco esas críticas, yo las considero que son para mí algo positivo, porque algo bien haces, te critican, ok, y gracias a las críticas he sido arquitecto. Antes, incluso donde tú comentas en la película o en el documental Cholet, hay un lugar donde dice, Freddy no es arquitecto, ¿no? Entonces, yo he sido invitado en esos momentos a París, en Francia. No tenía título. Sí, ya había concluido mi carrera. Entonces, 2 semanas antes de ir a París, había defendido mi tesis, he ido, pero la película o el documental se quedó de que no soy arquitecto. Eso es mentira. Segundo, o sea, lo catalogan mi arquitectura como kitsch, como guachafa, como torta, como tú les decías, trabajo con una obra fachadista, digamos. O sea, son arquitectos resentidos para mí, discúlpenme, en el sentido de que él mismo, cuando yo he regresado de París, ya tenía un catálogo incluso, mira, bastante voluminoso, con bastantes artistas que hemos participado, y la portada ha sido de nosotros. Y además tenemos unas 15 páginas que tenemos editadas ahí, ¿no? Entonces yo creo, esta es la mejor muestra de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí me dicen, mira, nosotros somos arquitectos, pero ni siquiera tenemos un folleto que nos han publicado en el mundo. Ni siquiera nos han invitado a una conferencia, a algún otro lado, qué sé yo, en el exterior. Y además Freddy es constructor civil, es ingeniero y además es arquitecto. Yo he sido invitado a diferentes conferencias en el mundo. He estado en el Metropolitan de Nueva York, he estado en Argentina, en el Trimarchi, conferencia en el estadio. Ha sido bastante interesante compartir todo esto, pero ¿por qué fachadismo? Es que yo siento que hay celos. Para mí fachadismo también puede ser la arquitectura europea. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo he ido a París, he ido a hacer un tour en la capital del turismo, podría decir, ¿no? Donde las construcciones tienen unos gigantes decoraciones hacia adelante. La diferencia está entre el color y un color blancoide, ¿ya? Pero que no cumplen ninguna funcionalidad, esas gigantes cornisas, una especie de macetas, balcones, que no le dan un uso. Pero el mío tiene un significado ancestral. O sea, tú tienes que internarte o tienes que entrar a la cancha para poder conocer el significado de estas fachadas. Pero internamente, como te digo, la funcionalidad también es diferente. No podemos comparar con esas edificaciones europeas con una edificación alteña.
¿ya? Una sociedad alteña con una sociedad de otra cultura. ¿Por qué le digo esto? Porque en la ciudad del Alto, el primer día de trabajo para nosotros es el día domingo. Y para algunos de ustedes tal vez es el lunes. ¿Por qué les digo? La feria más grande de Sudamérica está en la 16 de julio de la ciudad del Alto, donde tú puedes encontrar desde un alfiler hasta un auto último modelo. Entonces, la gente, una gran mayoría son de comercio y estas personas salen a trabajar el día domingo. Entonces, una gran mayoría de mis usuarios, de mis clientes, son comerciantes dedicados al comercio, a la gastronomía, transportistas, mineros, etc. Un poquito me he pasado de la pregunta, pero vale la pena aclarar, ¿no? Súper, muchas Sí, gracias, Freddy. muchas gracias. Gracias, Camila. Catalina tiene otra pregunta. No sé si está por ahí. Hola, buenas tardes, señor Mamani. La pregunta era como si se podría cambiar el yeso por adobe para que sea un poco más amigable con el medio ambiente. Eso. Sí, sí, mira, a mí me encanta vivir en la casa de barro porque es más ecológico, te sientes, descansas más tranquilo, más sano, pero la modernidad en el contexto urbano es imposible. Usted que lleve barro a construir edificios con barro que se iba a Santiago, es algo ilógico, ¿no? Y además, se dice también desde otra óptica, desde otra mirada, alguna vez me han dicho, mira, pero Freddy, tus casas ya no son pues de identidad. La identidad de ustedes es el barro, la paja, me dice. Pero entonces, ¿acaso no tengo el derecho de vivir en la modernidad? ¿No? La modernidad de nosotros ya es pues esto. Entonces, es genial su pregunta. La verdad, ya tendríamos que construir con una tecnología más moderna, pero con material como es el barro, es muy interesante. Hemos tratado y estamos también trabajando en esto de mejorar, digamos, lo que es el tema artesanal con el barro, ¿no? Hay otros elementos que se pueden adecuar y cosa que este barro sea más resistente al clima, todo eso. Pero como te digo, lo moderno, trasladar al tema urbano, en el tema del material es un poco complejo. Sí, perfecto. José Sáez, no sé si quieres decirlo tú mismo. Sí, aquí estoy. José. Bueno, buenas tardes. Lo que quería preguntar es, ¿qué lo inspiró a elegir la arquitectura y qué lo inspira hoy en día a seguir creando arquitectura todos los días? O sea, eso sería como mi duda. Bueno, lo que me inspiró, aparte de lo que me inspiró, creo Freddy Mamani ha nacido para ser constructor, ¿no? Porque de niño, como les decía, siempre me ha gustado o me había gustado jugar con el barro, con la piedra, haciendo pequeñas cosas. O sea, uno ha nacido desde niño para hacer algo. Hay veces los jóvenes estudian la carrera equivocada y a veces es muy tarde. Si no les gusta, bueno, o sea, tienen que hacer las cosas que les gusta hacer. Hay veces los padres siempre, hay veces se equivocan también, ¿no? Siempre lo forzan al hijo a que estudie una carrera que le gusta al papá, pero llegado el momento no funciona eso, porque mi papá, les cuento, es profesor, entonces a él sí nunca le ha gustado que sus hijos sean profesor, pero sí, a mí quizás la necesidad también me ha inculcado esto porque yo soy el hijo mayor de mi familia y he empezado, como les decía, como peón, como ayudante albañil y ahí he visto el gusto de cómo trabajar en la arquitectura y a medida que he ido pasando el tiempo también me he ido preparando académicamente y esos son los frutos, ¿no? De vivir no solo
fijándonos a quién nos va a apoyar o fijándonos cuánto tengo, sino con tu propio sacrificio puedes lograr muchas cosas y también ver a medida que estás estudiando qué está fallando, en qué se está fallando en la universidad. Entonces, si hubiera estado más acogido a lo que me han enseñado, yo creo no hubiera estado donde estoy ahora. Lo que me ha inspirado, como les decía, son dos temas. Lo que me ha inspirado es las ruinas milenarias olvidadas de la sociedad y de la academia. Yo he tratado de dar ese toquecito de esa arquitectura milenaria y he visto el contexto de los textiles que me rodean. Muchas gracias. Gabriela Vivar levantó la mano. No sé si está por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Sí, se escucha. Hola, Freddy. Oye, Hola. yo quiero, perdón, yo quiero hacer pedir un favor en honor al invitado y a la consideración de las diferencias. Es bastante oportuno que cuando uno haga una pregunta, la pregunta no lo haga en una pantalla negra con unas letras blancas, por favor. Gracias. Gabriela. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Se ve bien? Sí. Sí, Gabriela. Hola, Freddy, saludos de Chile. Gracias, un gusto, Gabriela. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu trabajo. Es Gracias. impresionante todo lo que haces. Realmente estoy, no sé, impactada. Lo que yo te quería preguntar es si en tu arquitectura trabajas con el cemento directo o en doble relieve, como lo hacían los ancestros. Por ejemplo, en la cultura mochica se veía bastante el tema de que trabajaban en barro en doble relieve. Y Sí. hacían las grecas y todo, ¿sí? Bueno, Gabriela, sí, yo lo realizo en doble relieve, en cemento y también en yeso, en exteriores como en interiores. Ah, ok. ¿Y a eso le agregas color o solamente conservas el color del cemento? Generalmente a mis usuarios les gusta el color. Ahora, si trabajaría en la parte oriental, necesariamente tengo que trabajar ya con colores neutros, cosa que se adecue, digamos, a lo que es el paisajismo. Ah, ok. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. A ti. Gracias, Gabriela. No sé cómo estamos con el tiempo, Freddy. Hay un estudiante, Javier Iturra, que tiene No, ¿sí? tranquilo, no, Ya. yo tengo tiempito. Súper. Te escuchamos, Javier. Hola, Freddy. Hola, Javier. Bueno, primero que nada agradecer la presentación y que estés acá para mostrarnos como una realidad diferente sobre lo que estamos acostumbrados a ver. Como decías tú, igual se nos enseña mucho sobre lo que es la arquitectura internacional, ¿cierto? Estos movimientos extranjeros, y poco se habla sobre lo original de nuestros pueblos y sobre nuestras raíces. Entonces, eso va mi pregunta. Si bien su arquitectura se basa en esto, ¿cierto? Usa estos elementos ancestrales de su país, ¿usted ve realmente una posibilidad de que esto se pueda implantar en otros países, incluyendo Chile, ¿cierto? Países latinoamericanos que también cuentan con sus propios pueblos originarios, como por ejemplo, obviamente el más grande de Chile, que es el pueblo mapuche? ¿Ve realmente una posibilidad de que esto exista en otros países latinoamericanos, o esto es posible por la identidad del pueblo boliviano que valora estas raíces, ¿cierto? Esa es una pregunta, y lo otro que, ¿qué aporte siente usted que realiza esto hacia la identidad de un país? O finalmente debe ser una especie de híbrido que vaya en conjunto con la globalización y lo moderno. ¿Debiese ir de la par o debiese ser una polaridad entre elegir un camino o el otro? Eso, gracias. Bueno, yo creo mucho depende de cada profesional para mí, ¿no? De cada persona, cómo valore su pasado, porque no es tan necesario, digamos, repetir lo pasado, sino valorar lo que es de nuestro pasado. Ya
siempre tenemos que ver el presente, pero lanzarnos hacia el futuro, porque con el tema de la globalización no podemos retroceder. La tecnología está por delante, ¿no? Entonces, yo creo el tema de la identidad es muy necesario para cada pueblo. Ahí sabes de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas a ir. Si no reconoces tu pasado, no sabes nada, ¿no? De tu pasado. Eso significa de que no reconoces tus ancestros, no reconoces de dónde vienes, seguramente, perdón, uy, checar, un ratito. Perdón, se me cortó un rato. Bueno, como íbamos diciendo, yo creo cada profesional tiene que empezar a valorar, ¿no? Lo que es. Por ejemplo, yo no me he olvidado de mi pasado. Entonces, eso ha hecho de que yo revalorice, digamos, mi pasado, pero mostrando hacia la modernidad. Yo creo los pueblos andinos de Sudamérica somos bastante ricos en nuestra cultura. Perú, Bolivia, Chile, y también les puedo decir que en Bolivia existen 36 nacionalidades reconocidas en la nueva Constitución Política del Estado. Y dentro de esas 36 nacionalidades, los aymaras somos la gran mayoría, luego los quechuas, los guaraníes, etcétera, etcétera. Entonces, hablando del otro tema, ¿cómo podemos construir, digamos, para diferentes culturas? Mucho depende, por ejemplo, si tú quieres construir en Chile, en el norte de Chile o en el sur de Chile, es diferente, no puedes trabajar lo mismo, ¿no? Entonces yo creo, ese panorama hay que diferenciar. Yo, por ejemplo, no puedo construir con los mismos rasgos en Santa Cruz. Es diferente. Entonces yo creo esa diferencia tenemos que manejarlo bien. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo proyectos que me han invitado para Chile, también en Argentina, en el Perú, me han invitado para Estados Unidos, teníamos que construir una ciudadela en Nueva Jersey, en Nueva York, en Estados Unidos, y las culturas son diferentes, entonces como profesional tenemos que adecuarnos a esa sociedad. No sé si estoy correcto con su respuesta, Javier. Sí, muchas gracias. Gracias. Pablo Soto quiere hacer una pregunta y a Yelen. Pablo Soto, ¿está por ahí? Hola, señor Frey. Le quería hacer una pregunta bastante simple, y es que usted dijo que bueno, había que inspirarse en lo latinoamericano, y quería preguntarle cuál considera usted que serían referentes de Latinoamérica. Bueno, no lo puedo explicar tanto de este tema, pero sí yo estoy más internado en lo que es mi país y la parte andina. Lo que nos lleva más como identidad son lo que es las ruinas, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Chile tenemos las ruinas así que se asemejan a Tiahuanaco, porque Tiahuanaco no solo era... no solo estaba en Bolivia, ¿no? El Tahuantinsuyo está entrelazado entre Bolivia, norte de Argentina, Chile, Ecuador, viene nuestra cultura casi desde los aztecas, ¿no? Entonces, yo creo eso nos representa con mayor fuerza a lo que es Sudamérica, incluso algo de Latinoamérica se puede decir. Muchas gracias, Pablo, Freddy. ¿Ayelen? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la charla, en verdad fue muy interesante yo creo para todos. Y también quería preguntarle desde su perspectiva que dónde empieza y dónde termina la arquitectura, como porque al ver sus obras me da la sensación como de que fue todo tan bien pensado, como desde cómo entra la luz o desde los ornamentos que se utilizan, entonces, ¿qué es la arquitectura para usted? ¿Dónde empieza, dónde termina?
Bueno, para mí que la arquitectura es dinámico y la arquitectura para mí es un arte, ¿no? Y parte de la arquitectura hace de que donde existe la sociedad, existe arquitectura, ¿ya? Pero de diferentes formas, ¿ya? ¿En qué sentido? En forma a la vivencia de cada pueblo. Como te decía, mi población no se sentía identificado, digamos, con la arquitectura común y corriente que existe. El alteño o el ciudadano que vive en la parte andina siempre ha estado identificado con otra tendencia, otra vivencia. Ahora, el oriental es diferente, digamos, su vivencia. Entonces yo creo la arquitectura para mí tiene que estar acorde a su cultura, a su sociedad, ¿ya? Y a su vivencia, porque los espacios que planificamos no puede ser igual a uno que trabaja, digamos, en la oficina y a uno que trabaja en el comercio. Por eso estas edificaciones son un poco más, tienen un poco más de vida económicamente, porque hay edificios, por ejemplo, nosotros lo llamamos en la zona sur de La Paz, son edificios gigantes, pero, qué sé yo, son puro departamentos u oficinas, digamos. Pero mientras estas son de comercio, son de deporte, son de baile, son de actividades culturales, son talleres, son oficinas y a la vez son lugares de descanso, como departamentos, qué sé yo. Entonces, tienen incluso espacios de diversión. O sea, es un complejo donde genera dinero y a la vez son espacios de descanso. Gracias, Ayelen. Gracias. Victoria. Buenos días, Freddy, y a todos los presentes. Bien. Gracias por el mensaje también que nos está presentando en esta oportunidad. Bueno, mi pregunta la tengo escrita. Dice, el diseño de sus obras, si bien tiene un origen identitario referente al lugar, es resultado de una observación y reconocimiento de elementos de parte suya, generando un diseño identitario diferente al de la arquitectura que estaba presente antes de que usted generara estas obras. Por lo que quiero preguntarle, referente a esta búsqueda de elementos que generaron esta como arquitectura tan impregnante, ¿qué motivó esta búsqueda? ¿Hubo algún problema que en algún punto buscó resolver o una realidad que buscó cambiar? Entendiendo que en la actualidad ya para el lugar donde usted trabajó principalmente, ha tenido un tremendo cambio como también socioeconómicamente hablando. Bueno, hay muchos conceptos para su pregunta. El primero sería cómo buscar una identidad arquitectónica para la ciudad del Alto. Y gracias a esto, a esta arquitectura se conoce como Ciudad del Alto. Antes se lo conocía como Ciudad de La Paz. Ya existe una diferencia. La Paz está más abajo y la Ciudad del Alto está arriba, pero es una sola ciudad. Ya hace 35 años se ha independizado como ciudad la Ciudad del Alto, porque era un barrio, se decía incluso un concepto tenían, en la ciudad dormitorio de la ciudad de La Paz. ¿Ya? Pero ya es ciudad actualmente. Y bueno, esta arquitectura trata de resolver muchos problemas. Uno, por ejemplo, ha sido un aporte al turismo, como les decía, al turismo, a la cultura. El otro sería cómo resolver el transitar de la sociedad civil en la Ciudad del Alto. Hay muchas personas que migran y pues interrumpen, digamos, el tráfico vehicular en la ciudad. Son pequeños comerciantes que vienen con sus pequeños objetos, se asientan en las aceras y empiezan a armar su comercio. Pero con estas construcciones tratamos de resolver esos problemas. La Ciudad del Alto también se caracteriza por ser folcloristas, ¿ya? Y las fiestas se realizan en las plazas, en las calles, delante de los niños, de los jóvenes.
Entonces, tratamos de internar a este grupo de personas que realizan estas actividades a estos salones, ¿ya? Y además, también cuando tenemos canchas, vemos que las canchas son polvorientas y además, hoy por hoy, yo presiento y siento que están privatizadas. Sí, se han mejorado de canchas de polvo a canchas sintéticas, pero cuando eran canchas de polvo o de tierra, tú podías salir con tu baloncito y podías entrar libremente a la cancha a jugar. No importa, hecho de polvo, lo que sea, ¿no? Pero ahora ya están cercadas con mallas olímpicas, tienes que pagar y esto genera delincuencia en el tema urbano, ¿no? Entonces, si estás pagando, ¿y por qué no pagar? Mejor entrar a estos edificios que tienen sus áreas recreativas, como son las canchas, espacios de juego, gimnasios o piscinas. Entonces yo creo está resolviendo también ese problema, digamos, de la sociedad, ¿no? Y hay muchos aportes, como te digo, son edificios también que generan economía y eso yo creo también aporta a la vejez del mismo propietario. Excelente, gracias. Roberto Zambrano tiene una pregunta, no sé si... Después Sí, José. vale, gracias, profe. Vale. Hola, Freddy, gracias por toda tu presentación. Deseo saber, en realidad, y preguntarte cómo ha estado el último tiempo tu trabajo, la valorización de tu arquitectura, que veo que se identifica mucho con la cultura y creencia de tu territorio y de la región. Y lo pregunto a raíz por una situación política o social que se ha visto, a menos la información que ha llegado a este país, de cómo está tu territorio, y en realidad saber si el trabajo, esta valorización cultural, ha sufrido algunos embates por este conflicto que ahora que se ha subsanado por lo que parece. Bueno, sí, lo político en esta arquitectura ha contribuido bastante a principio, más que todo, ¿no? Porque yo justamente cuando había empezado mi primera obra, ha habido qué sé yo, la matanza en la ciudad del Alto, ¿no? Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido expulsado de Bolivia. Entonces, la ciudad del Alto se caracteriza por ser vanguardia de las luchas sociales en Bolivia y justamente empezamos ahí, la economía estaba bastante fregada, Evo Morales entra, también yo ya había salido de la universidad y ha sido un emprendimiento de iniciativa, digamos, de inicio también, y la economía ha empezado a subir y pues la arquitectura también ha empezado a marcar su propio camino. Y yo creo, mira, en algo más de 10 años hemos construido más de 100 obras y sí ha sido un aporte bastante interesante también lo que es en el tema político y lo económico. Y claro, en estos últimos meses hemos estado nuevamente casi llegando a las ruinas, se puede decir, porque no hay otro término. Pero ahora hemos recuperado ya el poder nuevamente. Yo creo que se va a encaminar bastante bien y esta arquitectura va más allá. Mira, si no hubiera innovado esto, yo creo no hubiéramos estado reunidos con todos ustedes. Y esto significa de que va por buen camino. Yo siempre dije, tengo un pequeño concepto donde he dicho, he plantado un pequeño arbolito. Este arbolito ya ha crecido, es un buen árbol y está dando frutos. Tiene que enraizarse y se está enraizando. No es una arquitectura fugaz, ¿no? Como en el Perú alguna vez me dijeron algunos colegas, ha habido una arquitectura, no sé, no recuerdo bien, ¿no? Pero me decían, ha sido una arquitectura muy fugaz, ha causado polémica y ha desaparecido, pero yo creo no va en esto, sino más bien yo creo están impulsando incluso a que se implemente algunas materias más ya en las universidades aquí en Bolivia. Excelente. Josefa. Gracias. Gracias, Roberto. Josefa. Vale, muchas gracias. Hola, Freddy, gracias por la presentación, por todo lo que has dicho en realidad. Mi pregunta va dirigida a algo que quizás ya se ha mencionado, pero quizás no con tanta profundidad,
tú en algún punto hablabas de cómo has recibido críticas de la academia, pero mi pregunta está dirigida a cómo ha sido la respuesta de tu comunidad. Las personas para las que has diseñado esta arquitectura, en el fondo has reivindicado tu cultura, ¿cómo han recibido ellos estas propuestas arquitectónicas y cómo ha sido su habitabilidad? ¿Cuál ha sido la respuesta de esta comunidad? Y lo segundo era frente a la respuesta anterior también, era cómo estos frutos también se ven reflejados en hacer escuela, y si tú en algún punto también has como pensado desde el área académica poder como trascender esta idea de arquitectura a otras generaciones desde tu propia perspectiva. Esas dos preguntas, no sé si se queda claro. Ya, bueno, primero, por mis clientes he sido bien recepcionadas. Como te digo, si no hubiera sido aceptado, yo creo no hubiera tenido muchas obras. Yo creo ningún arquitecto debe tener más de 100 obras en 10 años, ¿no? Y es algo loco. Como alguna vez en una conferencia se me han reído, ¿no? Yo, actualmente, ¿cuántas obras tienes? Tengo 18 obras. 18 obras, ni loco. Entonces, ahí habla en mi libro, ¿no? Y además estos clientes se sienten bien satisfechos y además se sienten orgullosos de mostrarse a través de su hábitat, de su edificación, cómo les gusta, cómo quieren y pues incluso estas obras hacen gala, digamos, en su familia, en su comunidad y en su barrio, ¿no? O en su villa, qué sé yo, en su zona, como lo llamamos acá. Y bueno, en el tema académico, yo creo indirectamente ya he aportado bastante, digamos, pese que estamos trabajando pocos años. Yo ya tengo alumnos titulados en la práctica. Como les decía hace rato, Josefa, de que ya ellos son grandes contratistas, están generando fuentes de empleo, no solo empleo, digamos, directo, sino indirecto, porque muchas empresas, muchos materiales se utilizan en la construcción, ustedes muy bien lo saben. Y yo creo ya tenemos profesionales que están metidos en el tema de la arquitectura. Y bueno, en el tema de la academia, como les decía, yo creo ya esto se va a implementar. Incluso me han ofrecido universidades privadas para poder dictar clases, porque me han dicho alguna vez, mira, Freddy, si tú aceptas para ser docente, vamos a abrir la carrera de arquitectura, pero cuestión de tiempo no me permite. Incluso hay grandes políticos que me han ofrecido para ir como alcalde de la ciudad del Alto, como alcalde, digamos, de mi municipio, pero la verdad no me gusta la política, estoy mejor donde estoy haciendo mi propia política en bien de la sociedad, en bien de los jóvenes. Yo creo, no creo que tarde mucho tiempo para ya introducirnos también en la academia. Excelente. Jay, me gustaría hacerte una pregunta también. Bueno, lo que pude ver en el documental es que hablas mucho que los dibujos los haces casi in situ. Cuando quieres ornamentar una cierta área de los salones, por ejemplo, casi los moldajes los haces ahí con un pequeño bosquejo y les dices a los albañiles cómo hacerlo. ¿Es eso siempre así o tienes planimetrías previas a empezar la obra? ¿Hay distintas etapas? ¿Cómo funciona ese proceso de representación de tus obras hasta que llegan a la realidad? Bueno, en los proyectos maestras, como son el plano estructural, el plano arquitectónico, el plano sanitario, eléctrico, ensayo de suelos, todo eso, ya se lo hace técnicamente, ¿no? Tenemos que tener en computadora todo esto de acuerdo a especificaciones técnicas. Ahora, en la obra fina, sí, por cuestión de tiempo, ¿no? Yo no soy de escritorio, les digo. A mí me gusta meter gol, me gusta hacer obras, me gusta, tengo esa pasión de mancharme, que quizás siempre ando en fachas, ¿no? Alguna vez me han dicho colegas arquitectos o ingenieros,
Freddy, ¿qué pasa contigo? Ah, usted le espera pues la oficina, ¿qué pasa? Controlate, qué sé yo, ¿no? En forma de broma, ¿no? Pero eso es lo que me gusta mancharme las manos, a mí me van a ver cargando el material, llevando el turril, subiendo una madera o el andamio en mi camioneta viejita, hablando con los trabajadores, compartiendo un refresco, una soda, no sé cómo lo llaman allá. Entonces, eso es mi vida. Mis alumnos son mis trabajadores. La cuadrilla de trabajadores, a ver muchachos, vengan para acá y yo les indico, agarro un puntero así y les digo, mira, esto cómo es, esto cómo tiene que ser, y empiezo a rayar en la pared. Para mí, la pizarra o la computadora es la pared en esos momentos, ¿no? Entonces, yo los plasmo en obra. Le digo al maestro, no entienden en grupo, entonces les digo a un operario, a ver, medilo la altura, ¿cuánto mide? Me dicen 3 metros. Ah, ok, 3 metros. Ahora, tú lo vas a bajar 20 centímetros la primera capa, la segunda lo vas a bajar 15 y la otra vas a bajar 10. ¿Entiendes? ¿Entienden? Todos entienden. Ok, dibujamos. Entonces queda ahí plasmado. Entonces, ahora, la parte ancha, ¿cuánto va a ser la primera capa? La segunda, la tercera. Entonces yo voy indicando ahí, dibujado ahí, y yo me voy a otra obra. Otra cuadrilla de trabajadores, entonces también les indico ahí. O sea, voy rotando las obras, supervisando, ¿ya? Entonces, eso hace de que cuando regrese a la primera obra que les he indicado, algunos me dicen, mira, arquitecto, ingeniero o Freddy, este lugar no he entendido, porque primera vez lo hacía en papel. Les dejaba impreso y les entregaba, me van a hacer así. Pero cuando regresaba me decían, mira, lo había lavado el overol y el plano lo he perdido, de todos modos lo he hecho así. O sea, era una excusa. Pero cuando ya está dibujado ahí, no, aquí dice así, mira, ¿has entendido? Ah, entonces son formas, son técnicas reales en obra, ¿no? Cómo puedes trabajar, cómo puedes hacer que te entiendan los trabajadores. Por ejemplo, cuando estaba en París, igual montamos una obra, ahí ya tenía problemas de idioma, tenía problemas en materiales, había muchos problemas para mí y también para ellos. Entonces ha sido un poco difícil, pero no ha sido imposible para podernos entender. Entonces, lo que el profesional también tiene que estar en ese momento, internarse en su psicología, en su ser, en sus preocupaciones, en su forma de cómo actúan cada uno de los obreros, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta más antes de dar el paso a Lucas. Sé que estuviste en Chile el año antepasado, me parece mucho, el 2017 o 18, no sé muy bien. ¿Qué impresión te dio? Me imagino que no has venido al sur de Chile, pero cuando estuviste en Santiago, ¿qué cosas, qué pudiste rescatar, qué colores o más o menos qué sensación te dio el pueblo chileno, siendo muy honesto en general? Bueno, no hay mucha diferencia, solo hay diferencia, que sé yo, en el clima, ¿ya? Pero la sociedad chilena, la gente chilena, muy amable, hemos conversado bastante bien. Yo he ido a Viña del Mar, he visitado por ahí, he estado en diferentes universidades, he estado en Tacna, en Arequipa, no sé, por ahí, pero por Santiago también creo que he venido unas 2 veces. Y para este año estaba invitado a muchos lugares de Chile, estaba invitado incluso a Chiloé, pero he tenido amigos artistas de por allá que también están trabajando bastante bien con el barro, ¿no? Más que todo en la cultura mapuche, ¿no? Y para mí es lo mismo, pero la diferencia está un poquito adecuarnos siempre al lugar, todo esto. Y es, como te digo, he estado invitado para hacer proyectos. Yo creo a un futuro no muy lejano, yo creo se va a plasmar esto. De todas maneras, esperemos que así sea y que nos visites también. Voy a dejar la palabra a Lucas, que tiene, ¿con qué otras disciplinas? No sé si la quieres decir tú, Lucas. Hola,
Bueno, sí, cómo no. Hola Freddy, gracias por compartir tu trabajo y tu experiencia. Y quisiera saber con qué otras disciplinas te has relacionado a lo largo de tu trabajo y cómo se ha dado el cruce de estas áreas y este como trabajo colaborativo. Bueno, me he cruzado con varios artistas en diferentes rubros, como es en la pintura, en el manejo de materiales, de muebles, de interiorismo. Entonces también estamos trabajando en diseño de muebles, en diseño de moda, en una variedad de diseños, ¿no? En joyas. O sea, como te digo, es bastante amplio y estoy caminando también en esos temas. Hay muchos artistas chilenos que me siguen, hay muchos artistas también argentinos muy, muy famosos de renombre. Y yo creo, estamos encaminándonos en muchos rubros, pero hay veces, como les digo, el tiempo no me permite. Y yo creo... y ya nos vamos a estar enterando. A mí siempre no me gusta publicar antes de que el pan no salga del horno, ¿no? Porque por eso es que yo he tenido más de 51 obras y recién hemos registrado y publicado. Y yo creo ya tenemos proyectos por publicar más adelante. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Andrés quiere, Andrés Jorge, nuestro colega, quiere hacer una pregunta. Gracias. Bueno, Freddy, sí, también agradecerte el tiempo y sobre todo las precisiones del alcance de tu trabajo. En lo personal no es un trabajo novedoso ni reciente desde el punto de vista del interés, sino que hace un tiempo vengo siguiendo. Entonces, esta fue una oportunidad también para conocer de primera fuente las motivaciones del trabajo y también cómo esta se relaciona junto con la cultura y la sociedad en la cual está. En ese sentido, yo solamente por una cuestión de inquietud personal, tengo dos preguntas. La primera es, hablaste de varios nombres que se mencionaban, ¿cierto? La arquitectura neoandina o el cholet o la arquitectura alteña. Desde tu entendimiento y desde tu interés, ¿cuál es el nombre con el cual todos nosotros que de alguna manera estamos interesados en tu obra debiésemos citar y referenciar la obra? ¿Cuál es el nombre correcto según tu entendimiento? Y la segunda pregunta, también lo hiciste alusión con respecto a algunas otras obras, que estas son de cierto de carácter residencial y comercial, que tenían interés en obras públicas o de hotelería. ¿Cuál sería el deseo mayor de Freddy Mamani de hacer una obra de arquitectura? ¿En qué ámbito? ¿Dónde está esa obra que genere ese impacto que quizás anda buscando para que ese árbol termine de enraizar y se transforme en una escuela de arquitectura con nombre y apellido? Uh-huh. Bueno, Andrés, para mí la arquitectura que estoy realizando es la arquitectura neoandina, como les decía, ya porque la arquitectura andina ya se ha realizado en el siglo XX. Mis docentes, mis ex-docentes han realizado ya la arquitectura andina, como les decía, con un poco de miedo, pero yo lo he metido así, de fronteras, ¿no? Con el color, con las iconografías andinas, todo esto, sin miedo. Por eso también he sido criticado y a la vez ha sido de buen augurio, ¿no? Cuando he empezado con mi primera obra. Y yo técnicamente lo quiero o lo he bautizado con la arquitectura neoandina y así también he defendido mi tesis, ¿no? Entonces, Freddy Mamani, como les decía, está empezando recién, ¿no? Yo creo no tiene un final. Y les puedo decir honestamente, sueño con construir obras públicas, puede ser estadios, puede ser puentes, puede ser, qué sé yo, coliseos, puede ser espacios de recreación, parques, plazas, avenidas y también museos, ¿no? Ese es mi sueño, ¿no? Hoteles. Yo creo estamos en eso. Como les digo, ya va una primera obra como un hotel
de primera en el alto, tal vez no con con todos los servicios, digamos, pero ya así, como una estructura emblemática en el alto, ya vamos a tener hasta fin de año, si Dios quiere, ¿no? Porque yo creo el concepto es tratar de captar turistas locales y turistas internacionales. Y de ahí yo creo vamos a estar dando otro salto más adelante. Súper. Excelente. No sé si Gato Raimundo tiene algo que decir. Pedro Araya, los invito a comentar. Ellos son nuestros antropólogos. Nos dan la cuota de cordura también. ¿No es cierto? No, Freddy, agradecerte, nada más que agradecerte. Yo sé que el interés tuyo fundamental era conversar con los estudiantes, que los estudiantes pudiesen preguntarte y que tú pudieses responder de igual a igual, lo cual es magnífico. Y se te agradece tremendamente tu actitud. Es absolutamente clara la enseñanza que entregas y me parece que esos son los elementos que nosotros precisamente estábamos buscando para que nuestros estudiantes se impregnen ya y armen algo que podría llamarse como neovernacularidad o neosur, ¿ya? Y que tomen elementos de lo propio del habitar cultural local, que tomen en consideración la cultura mapuche-huilliche y que se atrevan. Si en el fondo me parece que eres un tipo sin miedo, una especie de Klaus Van Damme de Hollywood, ya que no le tiene miedo a nada y que avanza y eso a mí me parece como la mayor actitud que permite efectivamente generar cambios y transformaciones y valorizar nuestras culturas, ¿ya? Y deberían aprovechar al profesor Araya, que es un antropólogo que está preocupado de una investigación de largo aliento porque hay una tesis en Chile respecto de que la matriz cultural mapuche es una matriz andina, tengo entendido, Pedro. Sí. ¿Ya? Así que te agradezco, Freddy. Me gustaría que pudieses venir, vamos a ver si juntamos dinero para traerte, invitarte y traerte y que estés unos días con nosotros acá. Y hacer un proyecto. Me comprometo a eso, a hacer toda esa gerencia, a tirar el carro para adelante, porque me parece que tu presencia y tus dichos y tu actitud y tu vida es muy importante para los estudiantes. Has vencido muchísimas contrariedades, ¿ya? Y el hecho que estés aquí con nosotros hace que en definitiva eso sea una enseñanza para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. De repente nos sentimos como abatidos, como incapaces de sacar adelante algunos problemas o algunas situaciones que no son cómodas. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido Juan. Freddy, sí, solamente responder al llamado de ustedes ha sido un placer. Te agradezco mucho por las palabras. Ha sido una verdadera lección y no solo una lección de arquitectura, es una lección de vida. Y creo que es bueno haberte conocido, haberte escuchado y pensar en cómo toda esta vida tuya, tu arrojo, tu claridad también al expresar todo esto, le da vida a ese concepto del ajayu, de lo que construyes, ¿no? Y cómo eso se va amarrando y cómo los distintos aspectos que cuentas, todo conforma y va llevando a ese punto. Y creo que esas son lecciones que no se olvidan y por eso se agradece. Nada más que agradecerte por todo. Y ojalá algún día nos podamos ver en presencia, porque eso hace falta también. Gracias, querido Pedro. Pues ha sido un honor para mí conversar con todos ustedes. Y además, quiero argumentar algo más. Quizás algunos colegas arquitectos se sienten un poco ofendidos, qué sé yo, pero al contrario, yo pienso que
uno no hace lo que a todos, no puede hacer lo que a todos guste, ¿no? Siempre tenemos un color preferido, un equipo preferido, un lugar preferido. Entonces, en ese sentido, yo veo que estoy llenando un pequeño vacío que existía en la academia. Solo eso, nada más. Estoy llenando ese pequeño vacío, ese pequeño vacío de demanda que existía en la sociedad también, de que no se ha sentido identificado por una tendencia. Entonces, yo creo nos falta mucho por llenar vacíos, incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Muy cierto. Toda la razón. No sé si alguien quiere agregar algo más o cerramos. ¿Estamos bien? Hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento, bueno, inspiración, gracias por el talento y hartos mensajes muy, muy lindos que quizás los podría imprimir y enviártelos porque quedan en la grabación de esto. Estamos maravillados, realmente ha sido... hay Leonardo Gurto, quiere decir algo. Ahí, él es colega. Gracias, Camila. Hola, Freddy. Hola, Leonardo. Oye, bueno, junto con saludarte y felicitarte por tu trabajo, quería preguntarte algo así como un poco quizá fuera del ámbito arquitectónico, netamente como más político quizá, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú la evolución basándonos en lo que pasó el último fin de semana en Bolivia y todo eso? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves tú? ¿Con qué ojos? Bueno, en el tema político no me gusta mucho intrometerme, digamos, pero a grandes rasgos le voy a decir, porque indirectamente también influye bastante en el tema arquitectónico, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, influye la parte económica, lo político, todo esto, pero yo tengo una buena perspectiva, una buena visión de aquí para adelante en Bolivia. Y yo creo, los hermanos latinos necesitamos políticas muy certeras que, pues, indirectamente influyan hacia lo positivismo, ¿no? En todo aspecto. Entonces, yo creo que es importante la política para tomar buenas decisiones o buenos proyectos a futuro en todo lo que concierne a la sociedad, ¿no? En este caso, en el tema de proyección urbanística, en el tema, en el tema de progreso en las ciudades, en el tema de migración, que sé yo, del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, influye bastante, pero yo creo Bolivia está en buenos caminos hoy por hoy, desde ayer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Frey. Ha sido un honor realmente. De todas maneras, seguimos en contacto y cuentas conmigo para lo que quieras y con nuestro equipo, Alex Becker, Juan Carlos Olivares, el Gato Raimundo y Andrés Horn. De verdad, bueno, Pedro Araya también y los otros colegas de la universidad. Estamos absolutamente agradecidos e inspirados de todas maneras. Yo personalmente soy una fan tuya, pero realmente esto es un sueño. Así que de verdad te mando un abrazo gigante, nuevamente gracias y seguimos en contacto. No sé si quieres decir algo. ¿Sí? ¿Puedes cerrar? No sé, ¿me escucharon? No sé si quieres decir algo más o estamos bien, vamos saliendo. Bueno, yo ¿Sí? bueno, agradecerles a todos ustedes, Camila, Alex, Andrés, Juan y Pedro, y a todos ustedes, jóvenes señoritas, a seguir adelante, a seguir esforzándose y pues no defraudar a sus papás, a sus mamás, porque la alegría de toda la familia son los hijos. A seguir adelante, muchachos. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto por allá. Eso, me encantó. O si no, nosotros vamos para allá, de todas maneras. Sí, Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.